Como todos los días, es para mí un gusto saludar y darle la bienvenida a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo te encuentras hoy? Mi querida Magda, y dispuesto a platicar de lo que tú propongas aquí en Mega Noticias. Oye, es que hay muchísimos temas. Hoy, sin duda, pues nos compete el hablar también del caso de Luz Raquel. Ya se está cumpliendo un mes desde su muerte y hasta este momento seguimos exactamente en las mismas, Juan María, sin saber nada absolutamente en torno al caso, esta detención que se dio, porque pues al final del día, mejor dicho, terminó entregándose el presunto agresor para que pudieran realizar las investigaciones, los videos filtrados, parte de lo que ya anticipábamos ayer. Así es, ayer ya comentábamos que lamentablemente la Fiscalía del Estado de Jalisco ensució el tema, no porque no tuvieran razones, no porque no tuviesen elementos, sino por la forma en que presentaron la información que inclusive daba a entender de alguna manera la posibilidad de que se hubiese autoinmolado, que la persona, Luz Raquel Gutiérrez Padilla, al parecer también tenía algún tipo de problemas que la hacían actuar de una manera extraña, por decirlo menos. Pero aquí de por medio también están problemas que se han generado. Por ejemplo, ella tenía un hijo de 11 años de edad con Así es. serios problemas. ¿Qué decimos de los problemas que tiene el niño? Y que precisamente la madre estaba ubicada en una casa en donde ella atendía al niño que tenía problemas de autismo, hacía ciertos ruidos que al parecer molestaban a los vecinos y que empezaron por ahí los choques porque los vecinos ponían música con un muy alto nivel de volumen y entonces el niño se alteraba. Fueron chocando, que cámaras de video, letreros, así como los estamos viendo en la imagen. Todo esto se fue presentando a lo largo de este incidente y pues finalmente llegamos a lo que deberían haber hecho las autoridades: retirar a una mujer que ya estaba siendo advertida de posibles ataques, y no se hizo. Al final de cuentas, pues ¿cuántos días tenemos ya desde que la Fiscalía dio a conocer estas informaciones y no se avanza en nada con los peritajes, mi querida Magda? Lo preocupante también son estas advertencias, ¿no, Juan María? Porque vemos muchos casos, o sea, ahora nos estamos enfocando en el tema de Luz Raquel y demás, estamos analizando qué fue lo que pasó, cómo han surgido todos estos hechos con el paso del tiempo, pero también vale la pena el recordar que hay muchas víctimas que de pronto llegan a denunciar a sus agresores y no se hace absolutamente nada. Entonces eso nos lleva a analizar qué es lo que está pasando en el fondo en las fiscalías estatales, que de pronto pues da la impresión que han dejado de hacer su chamba. Efectivamente, mira, nada más por presentar algunos casos, porque casi todos los estados de la República podrían incluir asuntos de esta naturaleza. Por ejemplo, te acordarás, pues le hemos dado una difusión tremenda al caso de Bani, que la Fiscalía de Nuevo León cometió errores tan severos que si no hubiera sido Graves. por el padre de familia, no hubiéramos sabido qué fue lo que realmente sucedió con el asesinato. Ahora ya sabemos que fue un asesinato de esta jovencita, de Bani, que también en cuya memoria se cometieron una cantidad bárbara de errores. En Morelos está el asesinato de Ana Luisa Garduño, y recordarás el de Samir Flores, este activista que días antes había hecho declaraciones fuertes en un mitin donde estaba el presidente de la República, y pues a vivir el sueño de los justos. En el caso de Puebla, lo que pasó con Cecilia Monzón, ¿te acuerdas que también lo comentamos mucho aquí? Esta activista que era esposa de un muy conocido político poblano. Luego también, en el mismo caso de Puebla, pues ahí duró muchísimo el tema que ocurrió con el diputado que abusó de un jovencito. Estamos hablando de una persona que sí, después de que dejó de ser diputado, sí lo detuvieron, pero mientras tanto fue muy importante el voto que Que se tenía entregó, para... ¿no? También Así es, se entregó. sí, y parece que se está demeritando el caso. Luego está el caso de la Ciudad de México. Mi querida Magda, es una chulada lo que pasa con la Fiscalía de la Ciudad de México, especialista en atacar a los supuestos adversarios del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Y entonces vámonos con un caso muy elemental: la línea 12 del metro, que cómo se ha manoseado el caso del 3 de mayo con la tragedia en donde murieron 26 personas, con lo que ocurrió con la línea 12 en la estación Olivos, y que tiene sin transporte público nada más a 2 millones de personas
entre Tláhuac e Iztapalapa. Y recordarás que hace algunos días había sido citada a declarar la exdirectora Florencia Serranía, también muy apoyada por Claudia Sheinbaum y por el presidente de la República, y de buenas a primeras, a petición de los quejosos, estaban pidiendo que acudiese a declarar y la suspendieron, que porque anímicamente no estaba lista para declarar. Hazme el favor. Y como este podemos ver muchos casos. Pero el más reciente, Magda, qué pena que un hombre de leyes que tenía un crédito muy especial porque había venido desarrollando muy buenas actividades en el centro de la República y que ayer lamentablemente ratificó lo que se venía presentando, que es el fiscal del estado de Campeche, que ayer junto con el presidente de la Cámara de Diputados están pidiendo el desafuero de delito. Efectivamente. Y aquí estamos hablando de verdad de los dos casos, tanto del fiscal como del presidente de la Cámara de Diputados, quien tiene la responsabilidad, rápidamente lo digo, tiene la responsabilidad de proteger a los diputados, Magda. Qué bueno que estás llegando a esta parte, ¿no? Porque, a ver, haces un recuento magnífico de todos los casos recientes que hemos visto, en donde, bueno, se puede vislumbrar a todas luces esta impunidad, ¿no? No hay forma de que la puedas ocultar. Pero por el otro lado también tenemos el uso faccioso de la justicia. Y entonces, ¿cómo está quedando parada en ese sentido la justicia en nuestro país, ¿no? Porque lo ves, pues, para poder atacar de pronto a los adversarios, y que también hay que decirlo, a ver, nadie defiende a Alito. Si es culpable, que lo metan a la cárcel, ¿no? O que lo juzguen conforme a la ley. El problema es la forma en la que se está llevando a cabo todo este proceso y que, bueno, le están dando también todas las herramientas necesarias para que el señor argumente que es una persecución política. Sí, lo que declaró hace unos momentos Alito, pues dice, voy a defender hasta con la vida. O sea, le dan ese margen que se esté victimizando el propio presidente del PRI con lo desaseada que ha sido Laida Sansores y ahora lo errático que ha tenido, que ha actuado Renato Sales, que te repito, es un abogado que tenía muy buen crédito y en las últimas semanas ha dado pena, la mera verdad. Y como estás tratando esto de la administración de la justicia, pues ahí te va una que también es grave, mi querida Magda. Ayer mataron en Sonora a Juan Arjón López. Son 14 los periodistas asesinados en lo que va del año. Es decir, 2 por mes. Y, a ver, te pregunto, ¿dónde están las fiscalías que deberían estar investigando estos casos de periodistas asesinados que son de diferentes estados de la República, mi querida Magda? Sí, que ya lo hemos dicho, ¿no? A ver, México se está convirtiendo en uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico. El hecho de que llevemos esta cifra de 14 asesinados ya en lo que va del año es altísimo, Juan María. Inclusive estamos ya empezando a romper los récords de los años anteriores. Oye, ¿y qué te pareció lo de hoy en la mañana? Fíjate, normalmente la información con respecto al Secretariado de Seguridad se da los días 20. Hoy el presidente de la República se adelantó para presumir, fíjate nada más, para presumir que bajó en 3 el número de asesinatos mensuales en México en el mes pasado. Por el amor de Dios, 88 personas en promedio se asesinan diario en México. ¿Cómo puede salir con esa desfachatez a decir que han bajado los asesinatos? Me quedo con algo que han señalado algunas instituciones, algunas organizaciones, como lo son Causa en Común, como lo son el Observatorio Nacional Ciudadano, donde han mencionado que hay que poner atención a los puntos sobre las IES, porque tú puedes estar viendo una reducción en el tema de los homicidios dolosos y vale la pena empezar a analizar qué es lo que ha pasado también con la reclasificación de algunos homicidios como culposos. Caso similar a lo que de pronto sucede con los feminicidios, ¿no? Que sí me podrán decir todos estos argumentos legales que se requieren para poder catalogar o no un feminicidio como tal, y cuando se queda únicamente en homicidio doloso de mujeres. Pero cuando se ponen a analizar estas estadísticas y cuando notan cómo se ha incrementado la cifra del otro lado, es cuando se levantan más de una ceja y dicen, a ver, hay que poner atención, ¿realmente es porque está resultando la estrategia? ¿Realmente es porque hay menos muertes o porque está habiendo una reclasificación? Eso por el lado legal, Juan María. Y por el lado no legal, pues dime cuántos desaparecidos hay hasta este momento, dime cuántos cuerpos no se lleva el mismo crimen organizado.
Exactamente, estás tocando uno de los ingredientes que hemos visto en los últimos meses, que pudiese ser que en lugar de matarlos los dan por desaparecidos y entonces tratan de equilibrar. Pero mi querida Magda, van 130,000, más de 130,000 Es una muertos en lo que va de vergüenza. este gobierno. Es impresionante, las cifras son abrumadoras, no tienen manera de justificarse y nada de decir es que arrancaron con este nivel, no, ya tienen casi Claro. 4 años gobernando, Magda, ya no pueden Hoy seguir volteando al pasado. Hoy decía atinadamente, o dice, mejor dicho, atinadamente Raúl Frías en sus 100 palabras, ¿no? El discurso de que ya nada más se matan entre ellos está muy rebasado, ha quedado de lado, porque ahora también la sociedad está empezando a pagar las consecuencias, ¿no? Ve nada más la cantidad de pérdidas económicas que se generaron a raíz de todos los acontecimientos de la semana pasada, que bueno, ahora hay una discusión bastante interesante, Juan María, en si tendría que tomarse nada más como estos actos de violencia, como lo han dicho desde la propia Secretaría de Seguridad a nivel federal y como lo han dicho también los representantes de las Fuerzas Armadas, o si ya se le tendría que estar metiendo el término de terrorismo. Porque si es así, entonces tenemos un problema encima bastante fuerte, aunado a las consecuencias que está pagando la ciudadanía. La tendencia ha sido por parte de los especialistas a manejar más la idea de terror. ¿Sí? Yo he sido los que han manejado que es terrorismo. Sí, porque la clasificación de terrorismo, nada más en ámbitos políticos o sociales pensando en los gobiernos, ya está en otros ámbitos. Lo hemos visto cómo se ha presentado en otros lugares, ya no es solamente lo que hacía Al Qaeda o lo que hacía Batasuna en España, no, ya hay otras expresiones. ¿Cómo puedes clasificar lo ocurrido la semana pasada? Porque por lo menos en uno de los escenarios, Ciudad Juárez, Chihuahua, lo ocurrido, mi querida Magda, fue un ataque a la sociedad directo. Fue un ataque a personas que no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo. Y aquí, pues va el saludo para aquellos colegas, porque trabajaban en un medio de comunicación como es Mega Radio en Ciudad Juárez, y que pues encontraron la muerte en su trabajo, no tenía nada que ver. Y allí no estamos ante una situación en donde se está dando un ajuste de cuentas entre los cárteles, es un ataque directamente a la sociedad civil. Y esto pues eso se llama terrorismo. Hoy en la mañana escuché una entrevista interesante que hacían en torno a este tema, ¿no? La clasificación del terrorismo, ya con todos estos argumentos y términos legales y demás, y sí, en efecto, o sea, lo que estamos viviendo, si te vas a lo que dice literalmente el artículo en torno al terrorismo, sí podría ser clasificado como tal. Pero haciendo un análisis interesante porque decían, bueno, a ver, el costo que esto podría llegar a tener para México es altísimo. De entrada por la percepción que se llega a tener de nuestro país a nivel internacional y por el otro lado porque se estaría abriendo una puerta bien importante para Estados Unidos, que sabemos que el tema del terrorismo es un asunto bien delicado con el país del norte, ¿no? Entonces creo que vale la pena el poder poner atención a esto. Sumo y cito también una nota que publicaba Milenio, en donde mencionan que en Guanajuato se sentenciaron a 42 personas integrantes de bandas criminales por terrorismo. Ojo con eso, yo creo que no se puede quitar el dedo del renglón, Juan María. Tienes toda la razón ahí. Bueno, entonces allí está, ya estás clasificando de manera legal una violación que es terrorismo. Ahora fíjate, dos detalles. Uno, cuando ocurrieron estos desmanes, cómo se tensó la situación en todo el Bajío, desde León hasta la capital Guanajuato, pasando por Irapuato, Celaya, todos los municipios se presentó este problema. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues se quedaron las calles vacías. Lo mismo ocurrió en Guadalajara. Yo te puedo decir, a mí varias personas me decían, no salgas a las calles. ¿Qué vimos en Ciudad Juárez? Calles vacías. ¿Y por qué el tema de terrorismo es tan delicado? Porque en el caso de que así se clasificase, México entraría a una categoría en la cual Estados Unidos podría operar actividades en el país para combatir el narcotráfico, para cometer el crimen. Pero también en Estados Unidos han ocurrido casos tan o más graves como los que hemos vivido en México y tampoco quieren llamarle terrorismo. O sea que en este caso es simplemente evadir un término por intereses particulares, mi querida Magda. Así es, por intereses particulares y bueno, por el costo que esto generaría. Querido Juan María, como siempre ha sido un placer, te veo y te escucho mañana.
Oye, dos rapidísimas. Hay que advertir, en Nueva York hay un brote de polio. No tenemos vacunas para los niños, mi querida Magda. Y este brote es peligroso. ¿Por qué? Pues porque pueden venir parálisis, pueden venir muertes a causa de no vacunar adecuadamente. Y finalmente, hace un ratito, la Corte determinó que, pues, Cabeza de Vaca es inocente. El gobernador del estado de Tamaulipas la libró y pues de eso podríamos platicar un buen rato, mi querida Magda. El día de mañana con café y galletas, porque de nueva cuenta nos vamos a los temas de impunidad, querido Juan María. Abrazo fuerte para ti. Igualmente, que tengas muy buena tarde y un saludo para la audiencia.